Renunciar a la crueldad interna. Día 5 de este devocional, sanidad total del corazón. Renunciar a la crueldad interna es un acto espiritual, emocional y consciente por el cual una persona decide dejar de maltratarse por dentro y rechazar la voz que la condena, para alinearse con la voz de Dios, la voz que corrige con amor y restaurar con gracia. No es autoindulgencia, no es justificar el pecado, es sanidad del corazón. ¿Qué es la crueldad interna? La crueldad interna es el trato violento que una persona tiene consigo misma cuando se juzga sin misericordia, se castiga por errores pasados, se exige perfección para sentirse aceptada, confunde corrección con condena, vive bajo culpa constante aunque ya fue perdonada. Es una voz aprendida, no una voz divina. La palabra dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué significa renunciar a esa crueldad? Renunciar es quitarle autoridad. Esto ya no gobierna mis pensamientos, mis emociones, ni mi identidad. Es romper un pacto interno que muchas veces se formó en el dolor. Si me castigo, cambio. Si soy duro conmigo, Dios me aceptará. No merezco descanso ni gracia. La palabra nos recuerda, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. ¿Cómo podemos poner esta renuncia en práctica? Número 1, dejas de hablarte como enemigo. Antes decía, soy un fracaso espiritual, pero ahora comienza a decir, fallé, pero sigo siendo hijo. La palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 1 te dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Número 2, la corrección ya no duele como castigo. La crueldad interna hiere para humillar, pero Dios corrige para restaurar. Santiago nos dice en el capítulo 2, versículo 13, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Número 3, el error ya no define tu valor. Renuncias a creer que tu caída es tu identidad. La palabra dice en Proverbios 24:16, el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Número 4, aprendes a tratarte como Dios te trata, con verdad, pero también con compasión. Salmo 103, versículo 13, nos dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
Y te pongo un ejemplo claro. Una persona piensa o puede pensar, si no me siento culpable es porque no tomé en serio mi pecado. Renunciar a la crueldad interna es entender que el arrepentimiento verdadero produce cambio, no autoodio, no autocondenación. La palabra dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Dios no te transforma a través del desprecio, sino a través de su amor verdadero. Así que en este día de este devocional, día 5, donde te invito a renunciar a la crueldad interna, quiero que entiendas que durante mucho tiempo aprendiste a sobrevivir hablándote con dureza. Creíste que si eras más severo contigo mismo, contigo misma, cambiarías más rápido, que si te castigabas lo suficiente, no volverías a fallar. Pero la dureza nunca sanó a nadie, solo dejó cicatrices más profundas. Dios no está en la voz que te aplasta cuando caes, no está en el desprecio silencioso que te lanzas cada vez que no alcanzas lo que esperabas. No está en el juicio interno que no da espacio para la gracia. La voz de Dios no te empuja al suelo. La voz de Dios te levanta. La voz de Dios no te etiqueta por tu error. La voz de Dios te llama por tu nombre. Renunciar a la crueldad interna es un acto espiritual. Es decidir dejar de ocupar el lugar de juez y permitir que Dios sea el Padre, el que juzga. Hoy no se trata de negar en lo que fallaste, sino de permitir que la gracia hable más fuerte que tu propia culpa. Porque donde la gracia entra, la condenación pierde autoridad. Y cuando la gracia gobierna el corazón, la sanidad comienza desde dentro. Esa dureza interior casi siempre tiene una voz. Muchas veces la voz que más daño te hace no es la voz de otros, sino la tuya propia. Es una voz persistente que aparece especialmente cuando fallas, cuando te equivocas, cuando no cumples tus propias expectativas. Esa voz repite frases que te hieren, frases tales como siempre lo arruinas, no sirves, no eres suficiente, eres un fracaso. Si la gente supiera quién eres de verdad, te dejarían. Esa voz no viene de Dios. Es el eco de heridas, de culpas no sanadas, de palabras dichas en temporadas de dolor que se quedaron grabadas en el corazón. Dios no habla con desprecio, no humilla, no insulta, no compara. Cuando Dios corrige, lo hace con verdad, pero siempre con gracia y esperanza. Nunca para destruir, siempre lo hace para restaurar. La crueldad interna no es humildad, es una forma de castigo que Dios nunca te pidió. Si Dios, que es santo, no te trata con crueldad, ¿por qué tú sigues haciéndolo? Hoy Dios quiere comenzar a sanar tu diálogo interior.
no para inflar tu ego, sino para alinear tu voz, esa voz interna, con la verdad de cómo Él te mira. No se trata de negar tus errores, sino de dejar de condenarte por ellos. Y te invito a hacer un ejercicio espiritual en el cual te invito a alinear la voz interior. Detente un momento, observa en aquel lugar donde te encuentres a solas con el Señor. Observa qué frase aparece en tu interior cuando fallas o cuando te sientes insuficiente. Solamente observa esa frase. No la repitas, no la defiendas. Y ahora colócala frente a esta verdad de Dios, en la cual el Señor te dice: bástate mi gracia. Esa verdad no excusa el pecado, pero sí rompe la condenación. Permite que la gracia tenga en tu vida la última palabra. Quiero compartirte el versículo del día por el cual está sustentado este devocional. Se encuentra en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y quiero guiarte en esta breve y poderosa oración. Es la siguiente: Señor, reconozco que muchas veces me he hablado con dureza, me he condenado, me he castigado, me he repetido palabras que no vienen de ti. Hoy te pido que sanes la voz interior con la que me escucho. Enséñame a mirarme con tus ojos y a recibir tu gracia sin resistirme. Decido dejar de castigarme por lo que tú ya has perdonado. Haz nueva mi manera de hablarme. Amén. Y cierro este devocional con la declaración del día, con la siguiente frase: renuncio a la crueldad, a esa crueldad interna, y abrazo la gracia con la que Dios me mira.